El transgeneracional. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando no estudiamos el pasado, podemos condenarnos a repetir los mismos errores e ignorar las oportunidades. El transgeneracional. La palabra transgeneracional está compuesta por el prefijo trans, que significa más allá o a través de. Y generacional está relacionado con todas las generaciones que nos anteceden. Entonces, el transgeneracional se refiere específicamente a el estudio o la investigación de los eventos que las generaciones anteriores han vivido con respecto a nosotros. Pero ¿qué nos brinda el transgeneracional como tal? El transgeneracional nos permite conocer específicamente los fenómenos, las circunstancias, las memorias dolorosas, los secretos y silencios de los ancestros, lo que quedó reprimido, lo que provoca esos vacíos existenciales en la vida de los descendientes que quedamos atrás. ¿Qué nos quiere decir con todo esto? El estudio del transgeneracional nos permite desentrañar los programas que nos hacen vivir situaciones repetitivas o excesivas. Llámese esto en cuestiones de accidentes, en cuestiones de vivencias dolorosas a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de herencias, a nivel de trabajo, laborales, en muchas ocasiones incluso estudios, problemas repetitivos que siempre se van a estar dando ahí y que causan molestia. Nos permite tomar conciencia de nuestra relación con nuestro clan y con nuestro entorno. Muchas de las veces vemos personas que la misma familia no los acepta y por ende su entorno social tampoco los rechaza de una o de otra manera. El transgeneracional nos permite descubrir dónde está el problema realmente, dónde está la situación que está afectando a esta persona o a esta familia como tal. Nos permite también comprender la información que no se pierde, porque como todos sabemos, el cuerpo puede sufrir una transmutación, una transformación física, pero la información jamás se pierde, ya que se va transmitiendo de padres a hijos, a nietos, con el objetivo de que alguien en el clan pueda transformar esa información, vivirla de otra manera, esa información. Llámese esto una vivencia a nivel de todo tipo, sean estos laborales, emocionales, incluso de relaciones personales, o como nosotros conocemos las relaciones especiales. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder hacer un estudio del transgeneracional? Específicamente necesitamos una nomenclatura básica, que es esta que se les presenta, y que tiene unos símbolos o signos, y al hombre le determinamos como un triángulo, a la mujer como un círculo. La convivencia de pareja, le vemos que tiene el triángulo y el círculo de la mujer, pero que está unida por una sola línea horizontal. En el caso del matrimonio lleva dos líneas horizontales. Y si es que tuviera este matrimonio un divorcio, entonces está unida por esas dos líneas horizontales, pero atravesadas con dos líneas oblicuas, que nos dicen o que nos expresan que aquí hubo un divorcio. En el caso del aborto, tenemos una flecha indicadora para abajo con dos líneas inclinadas que la cortan. Esto nos dice que hubo un aborto. Un recién nacido muerto está indicado en el caso de una mujercita con el círculo y una cruz en la parte inferior. Si es que fuera el caso de un niño, entonces le graficamos como un triángulo. En el caso de los gemelos mellizos, si han sido gemelas, entonces estamos representando con dos círculos unidos en una línea superior, que es la línea de la unión de sus padres. Y en el caso de parejas consecutivas, nosotros vemos que aquí, por ejemplo, una mujer ha tenido varias parejas consecutivas y las vamos ordenando o las vamos organizando desde la más actual hasta la más antigua. La más antigua estará distante, obviamente. Siempre que sea posible, y es lo más fácil,
poder representar 3 generaciones como mínimo. ¿Esto qué quiero decir cuando decimos 3 generaciones como mínimo? En mi caso, lo graficamos con un triángulo. Arriba mío estarán mis padres y mis abuelos maternos y paternos. ¿Cómo vamos a representar? Con la fecha de nacimiento. No necesitamos el año específicamente, solo necesitamos el día y el mes. Porque con esta información nosotros podemos conocer si somos dobles de algún ancestro. Las fechas de defunción también son importantes, si es que has habido el caso de defunción en algún familiar. En el caso de fechas del clan, considere importantes, vamos a decir, aniversarios, vamos a decir que nace una persona en una fecha de independencia del país o en una fecha de alguna situación que vivió la ciudad o la provincia donde hemos nacido. Abortos, muertes súbitas. No es lo mismo que una persona que esté enferma por varios tiempo en un hospital o en casa y que fallezca. Una muerte súbita siempre va a causar un impacto no solamente a la persona que estamos haciendo transgeneracional o que es objeto de nuestro estudio, sino a toda la familia. Por eso es importante que tomemos en cuenta las muertes súbitas. Las enfermedades importantes, llamémosles así. ¿Por qué importantes? Porque de pronto son que tiene el abuelo, tiene el padre y también tiene el hijo. Y consecutivamente va a tener también los nietos, los hijos ilegítimos, que para mí no hay hijos ilegítimos, simplemente han sido hijos que nacieron fuera del hogar. No con esto son ilegítimos. Saber si es que en el momento de la concepción o del embarazo fue deseado. Eso es importantísimo que nosotros sepamos, conversamos con mamá, cómo fue lo del embarazo, si es que en realidad me estaban esperando, el problema del dinero, el problema de las herencias, tenemos que también tomar en cuenta para armar nuestro árbol genealógico. Cuando nosotros estudiamos un árbol genealógico, siempre hay que tener en cuenta las constantes repeticiones que se dan en nuestros árboles genealógicos. Vamos a decir, matrimonios que se repiten cuando las señoras son todavía adolescentes, o si es que ya se casan de edad adulta, o de pronto tenemos problemas de que hay personas que normalmente se quedan embarazadas, son madres solteras, padres que nunca encuentran una pareja fija, o dependiendo de las creencias de cada zona, de cada sector, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, unos ejemplos de los que tenemos que tomar en cuenta para poder armar nuestro árbol genealógico. Personas que sufren o mueren con las mismas enfermedades. Hay que poner mucha atención, porque recuerden usted que sí, heredamos la información y con esta información heredamos los hábitos alimenticios o los hábitos emocionales. Una persona que viene de una madre sufriente va a tener hijos sufrientes. Una persona que tiene una madre que es feliz, obviamente que estos hijos van a ser felices en la vida. Personas que han vivido situaciones traumáticas como una guerra, personas que han vivido problemas de violaciones. Eso casi por lo general, cuando se han acercado acá al consultorio personas a decirme, mire, sabe que estoy viviendo esta situación, yo inmediatamente pregunto, ¿y qué le pasó a la abuelita? Sorprendentemente, la abuela, la madre fueron violadas con anterioridad y que queda esa información para la persona que viene a la consulta. Accidentes que se repiten en las mismas fechas, accidentes que se han repetido, no necesariamente idénticos, pero que son accidentes similares. Como digo, no necesariamente idénticos. Les voy a poner un ejemplo puntual de mi persona. Mi abuelito falleció arrollado de un vehículo en una avenida de acá de la ciudad de Quito. Yo tuve un accidente, me chocaron por la parte posterior el auto exactamente donde le arrollaron a mi abuelito. Entonces, miren, ahí hay que poner atención qué es lo que está pasando, cómo es lo que tenemos que hacer o investigar, qué hay que sanar en esa parte. Las relaciones o matrimonios del mismo tipo. Hay familias que casi por lo general las señoras o los señores buscan madres con hijos o padres que han sido divorciados o padres que tienen hijos y nunca se han casado. Ese tipo de relaciones hay que también estudiar porque
porque es una situación repetitiva de pronto en la familia. Situaciones de parejas que se repiten. Vamos a decir que hay mujercitas que buscan siempre parejas alcohólicas o parejas adictas a otras situaciones, como puede ser televisión, autos, lo que sea. Tome en cuenta que las adicciones, ya las seguiremos estudiando poco a poco, todas las adicciones están relacionadas a esa relación que tuvo esa persona que tiene la adicción con su madre. Pero sobre todo, como insisto acá en letras rojas, hay que buscar los excesos en los árboles generacionales. Vamos a decir, hay personas que siempre están enfermándose de gripe. Entonces hay que observar por qué esa familia está triste. Personas que, por decirlo, sufren fracturas en un mismo miembro, vamos a decir, una extremidad, vamos a decirlo, izquierda, sea inferior o superior. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Dolores, enfermedades como artrosis, artritis. Hay que observar realmente qué es lo que está sucediendo en esta familia. ¿Por qué tantas repeticiones? Pero para hacer todo esto es importante que sustentemos la información en partidas de nacimiento. Vamos a ver si es que tenemos crónicas históricas de dónde hemos nacido o dónde nos hemos desarrollado, cuál de nuestro entorno, partidas de defunción, certificados médicos, documentos notarizados, funerarios, como documentos sobre cultos nacionales, etcétera. Entonces, toda esta información nos va a ser muy útil en el momento en que nosotros armemos nuestro árbol transgeneracional. Pero hay un detalle, los abuelos, las madres, casi por lo general nos dicen que guardemos silencio frente a ciertos eventos que se dan en nuestras familias. Muchas de las veces incluso tienen problemas de que las personas enferman de una situación y los familiares se sienten avergonzados de estas cosas. Vamos a decir una enfermedad venérea, se sienten avergonzados y guardan silencio. Pero lamentablemente esa enfermedad se va a repetir, sean en varones o en mujeres. ¿Y por qué? Porque no se expresa, no saca ese gran silencio. Los silencios guardan una fuerte información con respecto a lo que la familia, a lo que las personas están viviendo en esas situaciones. Les voy a conversar un caso puntual. Hubo una niña que vino a consultarme con una constante infección a nivel de vías urinarias. Esta niña apenas tenía 2 añitos. Cuando hago el estudio transgeneracional de la niña, observamos que había una toxicidad de relación de parejas a nivel de la abuela materna. Cuando hacemos una terapia de sanación con la abuela materna, la niña prácticamente en una semana curó totalmente de sus problemas a nivel de infecciones de vías urinarias. ¿Qué es lo que pasaba? Había una vergüenza muy profunda a nivel de genitales por parte de la abuela. Ella era la que tenía infecciones constantes. Entonces la tenía en absoluto silencio. Aunque no lo parezca, la información siempre se va a repetir en la segunda, tercera o cuarta generación. En algunos estudios a nivel bíblico dice que se repetirá hasta la 7ª generación. Sí, se ha observado algunos datos que sí, en verdad, se repiten hasta ese tipo hasta la 7ª generación. Pero ¿cuál es la información que vamos a obtener en un transgeneracional de una persona o cuando estamos haciendo la evaluación de transgeneración? Es importantísimo que se tome en cuenta el árbol del padre y el árbol de la madre. Ahí podremos ver cómo se desarrolla o cuál es la pantalla de este personaje, de esta persona que estamos nosotros investigando qué es lo que le está sucediendo. Porque los dos árboles van a aportar información importantísima a esta persona. Muchas de las veces vienen personas que me dicen, no, es que yo soy hijo de madre soltera y yo nunca le conocí a mi papá. Entonces empezamos a hacer un estudio en el árbol generacional de la madre y sorprendentemente nos damos cuenta que el árbol del padre es un árbol espejo. Ya explicaremos claramente qué es lo que es un árbol espejo. Casi los árboles generacionales de papá y mamá son muy similares. Las personas se juntan en una pareja para sanar situaciones similares. Puede ser esto
de maltratos, de vergüenzas sociales, de vergüenzas familiares, que se dan en la familia. Pero así también como se da estas situaciones, puede haber también situaciones de información de verdaderos triunfos que se ha dado en las familias, de verdaderos eventos maravillosos que ha vivido la familia. Y eso es lo que tenemos nosotros que puntualizar, mucho más que la parte mórbida o la parte morbosa de los maltratos, de las situaciones problemáticas. Sí, están ahí para ser sanados, pero también están ahí la información de maravillosos eventos que hemos vivido a través de la familia, porque no solamente es sufrimiento el compartir de familia, hay momentos maravillosos. Yo personalmente siempre recordaré los momentos en que me ha tocado jugar con mis hijos, siempre recordaré los partidos de fútbol que jugábamos con ellos cuando eran muy niños, y ahora que ya ellos me han dado pues mis nietos, yo recuerdo mucho cuando juego con mis nietos a las escondidas o a lo que ellos quieran jugar. Es importantísimo fortalecer, no solamente estar observando los momentos dolorosos que vive la familia. Es importante también sobre sacar de ahí, de lo más profundo, los momentos maravillosos que se comparten en familia, los momentos de dicha, las celebraciones de los cumpleaños, las celebraciones de los matrimonios, las celebraciones de todo lo maravilloso que tienen es el compartir de la familia. Es importante también ir viendo, ir observando qué es lo que sucede, cuáles han sido realmente las obsesiones, búsquedas, sufrimientos, pesadillas, enfermedades, graves accidentes que se han dado en la familia y que queda como secreto. Pero también es importantísimo recordar los momentos grandiosos que la familia ha vivido. ¿A quién no le gusta estar reunido con toda la familia, conversar con los primos, jugar con los primos? Yo observo personalmente a mis nietos y a ellos les gusta muchísimo el compartir entre los pequeños. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que fortalecer eso. A todos, todos en absoluto, recordaremos en algún momento que estuvimos reunidos con los primos, con los hermanos, que estuvimos reunidos en familia grande, con los abuelos vivos, que nos permitían darles un abrazo. Entonces, todas esas cosas es importante hoy en día, más que nunca fortalecer todos esos lazos familiares, que no solamente hay que observar lo malo, hay que observar y potencializar lo maravilloso que ha sido compartir en familia. Cuando nos sentábamos alrededor de la mesa todos, escuchábamos las historias del abuelo, de la abuela, de papá, de mamá. Eso es maravilloso. Y eso hay que volver a fortalecer en estos tiempos de pandemia. Eso ha mantenido unido a muchísimas familias y ha unido a muchísimas parejas que hoy en día, que estaban por separarse, pues han dejado a un lado ese tipo de decisiones. Aquellos eventos que se repiten constantemente. En la antigüedad, pues antes cuando una niña se quedaba embarazada, automáticamente tenía que casarse, sea que se tengan amor o no se tengan amor entre las parejas. Entonces, estos hechos hay que observarlos para que sean conversados, sean manifestados a los descendientes y que ellos no vuelvan a repetir estas situaciones. Más bien, también hay que hacerles notar de que la fiesta de un matrimonio, por eso es una gran fiesta la unión de dos seres que van a formar una familia. Estas cosas también tenemos que fortalecer. Hoy en día que el matrimonio como tal se ha venido a menos. Hay muchas personas que cumplen aniversarios y todo el mundo se sorprende porque cumplen aniversarios. Dicen, pero qué aguante. No es que aguante. Podemos decir también qué gran amor que han sabido compartir esta pareja. Aquí tenemos que nosotros observar siempre las columnas de afinidad. Entonces, me permito explicarles. Para nosotros poder hacer un árbol transgeneracional es importante considerar siempre la fecha de nacimiento o la fecha de concepción, la fecha de nacimiento al útero, que es nuestra primera casa. Esa es la fecha de concepción. ¿Cómo calculamos la fecha de concepción? Siempre tomando en cuenta 9 meses antes. En mi caso, si yo nací en el mes de junio, entonces fui concebido en el mes de septiembre del año anterior, obviamente. Entonces viene la fecha de nacimiento al mundo, ya cuando mamita da a luz, esta es nuestra segunda casa. Y ahí nosotros también observamos esta fecha para poder establecer los dobles con los ancestros que tenemos en el árbol transgeneracional o en el árbol familiar.
¿Por qué es importante? Ya van a ver, porque nosotros vamos a veces, muchas de las ocasiones, repitiendo la información que ellos en su momento ya las vivieron. El nacimiento a otro mundo es considerado la defunción. No sabemos, como todos hemos observado, muchas de las veces vamos y los entierran bajo tierra o en las bóvedas que hoy normalmente se estilan en los cementerios. En muchos de los casos incluso se los incinera. Entonces, todas estas fechas son importantísimas, la de concepción, la de nacimiento y la de defunción. Para el ejercicio que nosotros vamos a hacer es importante estas fechas. Entonces, ¿cómo va a ser la afinidad? Vamos a decir, si es que una persona nace en enero, entonces todas las personas que nacieron en enero, abril, julio y octubre serán afines con estas personas que nació en enero o que nació en abril o que nació en julio o en octubre. Todos aquellos de esta columna van a ser afines. Si usted nació en febrero, entonces será afines con los meses de mayo, agosto y noviembre. Y si usted nació en marzo, entonces será afín con las personas que nacieron en junio, en septiembre y en diciembre. Hay que considerar aquí que hay personas que nacen a inicios de mes o a finales de mes. Entonces, vamos a decir, si una persona nació el 31 de enero, es afín con la columna que le corresponde a enero y con la columna que le corresponde a febrero. Ya vamos a ver el por qué. Cuando nosotros vamos a hacer específicamente un árbol transgeneracional, tenemos que tomar en cuenta la fecha de nacimiento, la fecha de concepción, como les había manifestado, y la fecha de muerte. Pero ¿por qué tenemos que tomar en cuenta este tipo de fechas? Porque nosotros de esta manera podemos primero establecer la afinidad y podemos también establecer cuando tenemos un doble en el árbol transgeneracional. Así también la relación que tenemos en línea maestra. La línea maestra o línea de información maestra es aquella que guardamos con 6 meses de diferencia con un ancestro. Vamos a decir, una persona que nació en enero, su maestro será el que nació en julio. Una persona que nació en mayo, su maestro será el que nació en noviembre. Una persona que nació en septiembre, entonces su maestro será una persona que nació en marzo. Pero, no, es que tú naciste en la fecha y yo soy tu maestro. No, para nada. Vamos con que se dice maestro porque heredamos la misma información. Posiblemente no la repitamos de la misma manera, pero esa es la información que nosotros vamos a empezar a vivirla. ¿Cómo se establece realmente cuando una persona es doble de un ancestro? Hay que considerar la fecha de nacimiento de esta persona y nuestra fecha de nacimiento. En mi caso, yo nací el 19 de junio, que está relacionado en la columna de marzo, junio, septiembre y diciembre. Entonces, primero voy a ver con quién nomás soy afín. Estas personas que nacieron en estas fechas tienen afinidad con mi persona. Porque yo nací el 19 de junio. Pero para establecer un doble, nosotros tenemos que considerar un margen de 7 a 10 días anteriores y posteriores. Les comentaba que yo nací un 19 de junio. Entonces dice 10 días anteriores y 10 días posteriores. Esto quiere decir que desde el 9 de junio hasta el 29 de junio son mis dobles. En muchas ocasiones me han preguntado varias personas, ¿qué pasa si es que una persona nace a fin de mes? Entonces voy a decir que una persona nace el 28 de junio. Entonces sus dobles serán a partir del 18 de junio hasta el 6 de julio, porque consideramos 10 días en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos más 10 días del 28 de junio, entonces nosotros vamos a sumar 29, 30 y los 6 días de julio, perdón, y 8 días de julio, entonces tenemos los 10 días posteriores. Esto nos querría decir que hasta el 8 de julio tenemos nosotros dobles
cuando una persona ha nacido a fines de un mes o a inicios de un mes. Aquí hay que poner verdadera atención para poder determinar cuáles son los dobles y cuáles son los que están en afinidad. Pero no solamente somos dobles por la fecha de nacimiento, la fecha de concepción o la fecha de defunción. También hay dobles por parecido físico. En este caso nosotros tenemos personas como que se parecen muchísimo, nietos que se parecen muchísimo a los abuelos o a los padres o a los tíos. Entonces hay que observar, porque no solamente se tiene dobles en ese sentido, se tiene dobles de varias maneras. Aquí tenemos, por ejemplo, que también puede ser doble cuando tienen las mismas aficiones, las mismas actividades. Vemos en la pantalla que tenemos un niño que hace exactamente lo que está haciendo la persona adulta. No necesariamente es el papá, puede ser un tío que ya está haciendo doble con el niño y puede ser su papá o su abuelo. Entonces, cuando también hacemos las mismas actividades, también somos dobles con esa persona que estamos nosotros identificándonos a través de las actividades. Por ejemplo, si es que tengo yo un abuelo que es alcohólico, vamos a decir, ¿no? O tiene alguna otra adicción, yo puedo repetir el mismo comportamiento, no necesariamente viviendo el alcoholismo. Sí, hay personas que deciden vivir el alcoholismo, pero lo viven ya con un margen de conciencia diferente. Pero también puede haber un ejemplo de aquella persona que está repitiendo a su abuelo el alcoholismo, pero él ya no es alcohólico, es un abstemio completo y más bien se dedica a la etnología, que es otra manera de vivir esa experiencia, pero sanando al abuelo y sanando obviamente al clan. Bien, los dobles son por fecha de concepción, nacimiento, defunción, y esto ya lo hemos observado. Solamente que en defunción tenemos que observar si es que una persona nace en la misma fecha que una persona fallece, entonces es heredero universal. Siempre y cuando la persona que nació en esa fecha haya conocido al difunto. Por nombre, muchas de las veces Gabriel se puede ser el doble de la Gabriela. El María puede ser doble de Mario. Paul puede ser doble de Paola. Andrés puede ser doble de Andrea. Cristian puede ser nombre de Cristina. Y Rosa de Rosendo. Y así hay otros nombres muy parecidos. Hay que tomar en cuenta también que cuando a una persona le ponen, vamos a decir, nombre Gabriela, no le esperaban mujer, sino le esperaban niño. Inconscientemente la madre tiene esa información en la cabecita y le pone como nombre Gabriela, y así con los diferentes nombres. Esto casi por lo general se da cuando es el primer hijo. Como decíamos también, el tema del doble por parecido físico o por comportamiento, ¿no? Nos cortamos del mismo tipo de cabello, o las mujercitas cuando se pintan con el mismo color, cosas muy similares. Por profesión o actividad. Cuando el abuelo o el padre ejercen una profesión, el nieto también hace, o el hijo también hace esa misma profesión por lealtad familiar al padre. También cuando nosotros observamos, si es que una persona, el abuelo fue panadero, entonces los nietos y el clan familiar se dedican también a la panadería. Es importante también que nosotros veamos que cuando hay por espejo, cuando somos doble por espejo, si yo nací un 9, por decirlo un ejemplo, el 9 de noviembre, y sería doble por espejo, una persona que nació el 11 de septiembre. Esto es por espejo, ojo por favor. Por línea maestra, ya habíamos hablado de esto, con la diferencia de 6 meses. La línea maestra nos indica que el ancestro que está relacionado con el consultante lleva una enseñanza que siempre va a ser una relación reversible, es decir, la persona que viene a consultarnos y el ancestro son maestros, como les decía anteriormente, el uno del otro. No es que solamente el ancestro es el maestro.
Ambos son maestros. El uno, por decirlo así, puede siempre estar empeñado en hacer grandes fiestas entre la familia. La persona otra, el otro que está relacionado en esta línea maestra, de pronto no le gustan las fiestas porque él observó que hay excesos de alcohol o excesos de otro índole. Y a él ya no le gustan las fiestas. Esta también es una manera de sanar a su línea maestra. El heredero universal, como ya les había dicho, aquí es importantísimo que el heredero observe qué es lo que realmente está repitiendo o es la información que le dejó su ancestro, ¿sí? ¿Cuándo es uno heredero universal? Cuando ha nacido el mismo día y el mismo mes, obviamente, que falleció su ancestro. Esto quiere decir que es como si yo le encargara una tarea a este descendiente para que esa tarea que yo de pronto no pude realizar, que él la resuelva. También nosotros en los árboles generacionales es muy común observar los incestos simbólicos, por eso lo he puesto aquí. ¿Qué significa un incesto simbólico? Un incesto simbólico está relacionado con aquellas personas que son dobles en el árbol transgeneracional. Cuando usted hace un estudio y observa que sus papás o usted y su pareja han sido dobles en la línea de afinidad y dobles por el día de nacimiento, entonces usted vive un incesto simbólico. No con esto quiero decir que usted tiene que automáticamente divorciarse para poder sanar esta parte. Para nada. El inconsciente tiene que entender y tiene que hacerse una terapia para poder desentrañar esta situación, ya que sí, en verdad, hay efectos sobre los hijos. Los hijos de pronto tienen problemas, tienen conflictos en sus relaciones personales, tienen conflictos en sus relaciones laborales. Este tipo de problemas se hacen evidentes cuando tenemos problemas de incesto simbólico en el árbol transgeneracional. Los gemelos simbólicos son aquellos que nacen de un mismo padre y madre y son dobles en el árbol, en las líneas de afinidad. Vamos a indicar, por ejemplo, la persona que está encerrada en el cuadrado de color rojo. Nace un 10 de marzo, pero es doble de su hermano que nace un 4 de septiembre. Son dobles, entonces ellos son gemelos simbólicos. También aquí se observa que hay otros gemelos. Por ejemplo, el que nace el 1 de abril y el que nace el 5 de abril. Hay otros dobles acá también. Entonces, ellos también son gemelos simbólicos. Ojo, que nazcan de papá y de mamá. Esta es la manera más o menos como ustedes pueden ir graficando sus árboles genealógicos. Aquí les pongo un ejemplo. Y siempre es importante que tengamos la tablita de los meses en donde podemos observar las líneas de afinidad. Pueden también utilizar únicamente las fechas de nacimiento. Esto quiere decir el día y el mes, tanto para las personas donde se registran. Aquí se ha registrado únicamente el nacimiento y las defunciones. Observamos de esta manera porque hemos hecho este ejercicio solamente con esas fechas. Es importante que también nosotros cuando ya vayamos a graficar y de pronto vamos a presentarle a otra persona, tengamos una nomenclatura del color y en la forma de las líneas que estamos representando en el árbol genealógico. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí pueden observar que un color tiene el doble, otro color tienen los gemelos, otro color tiene el heredero universal y otro color los incestos simbólicos. En este caso de este árbol transgeneracional, observamos que hay exactamente 5 incestos simbólicos en un solo árbol transgeneracional. Observen lo que nos presenta. Acá tenemos otro modelo, ¿sí? Y así podemos ir nosotros indicándoles tantos modelos que se pueden ir desarrollando cuando una persona se acerca a pedirnos que le ayudemos con su árbol transgeneracional. Entonces, ustedes ya pueden ir practicando con la familia. Este es un árbol general básico, genealógico básico.
¿Para qué hacemos esto? Como yo les decía, es importantísimo que nosotros grafiquemos. Primero, vamos a decir, si es que voy a hacer el estudio de un varón, entonces en la parte inferior, donde está la liñita en vacío, ustedes pueden poner un triángulo. Y si es que es en el caso de una señorita o una señora o una niña, ustedes pueden poner un círculo. Entonces, a continuación tenemos papá, mamá, abuelos paternos y abuelos maternos. Es importante siempre tomar en cuenta que el varón debe ir a la derecha y la mujer a la izquierda. No necesariamente como una regla automática, sino que los estudiosos de transgeneracional así lo grafican, así es la nomenclatura internacional para un estudio del árbol genealógico. Ustedes con este simple ejercicio ya pueden obtener información importantísima de los problemas o de las situaciones que estén viviendo. Esta película, Coco, fue motivo de estudio incluso entre los estudiantes que acá han hecho el taller o el curso de transgeneracional, porque aquí podemos evidenciar muchísimo información a través del estudio de transgeneracional. Pero es importante que nosotros sepamos qué vamos a preguntar en un árbol transgeneracional. Es importante que nosotros cuando vamos a un centro comercial sabemos lo que vamos a comprar. Porque si vamos a estar solamente buscando en las vitrinas, ¿qué será de llevar? Hemos perdido un tiempo hermosísimo. Entonces, cuando entramos a transgeneracional, es importante que nosotros, primerito, esta es una regla de oro. Nunca, pero nunca juzgar lo que vivieron nuestros ancestros. Para nada. Tenemos que entrar con infinito amor a observar la experiencia de vida que tuvo uno u otro ancestro, sin juzgar de oveja negra o juzgar de santo o de santa a determinada persona. Cada uno eligió vivir una experiencia diferente en nuestra vida, en nuestra familia y en su vida también. Porque si nosotros nos hubiésemos puesto o nos pondríamos en los zapatos de ellos, posiblemente, y es lo más probable, que repitamos exactamente la misma experiencia. Por eso, cuando nosotros estudiamos el árbol genealógico, es importante que recordemos que nosotros también hubiésemos hecho lo mismo en el caso de ellos. Entonces, aquí yo les pongo algunas preguntas que podemos empezar a preguntarle al árbol. ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Ser feliz? ¿Cambiar el mundo? ¿Ser rico y poderoso? ¿Ser un sanador o un psíquico? ¿Ayudar al prójimo? ¿Ser un empresario? Aquí les hago notar de que no necesariamente entramos a observar solamente la parte negativa que la familia ha vivido. Vamos a ver, vamos a observar y potencializar todo lo que, por ejemplo, si un tío fue próspero en determinado negocio, entonces yo ya tengo el indicativo donde tengo que apuntar mi actividad. Si un tío por obvias razones vivió una adicción, yo tengo que entenderle por qué vivió esa adicción. Tengo que entenderle cuál fue la relación que él tuvo con mamá o con la abuelita para que pueda haber caído en esa adicción. ¿Cuál era su depresión profunda para que él haya vivido esa depresión? ¿Qué otras preguntas podemos hacerle al árbol? Si fui o no fui hijo deseado. Ojo, ser hijo deseado no quiere decir necesariamente de que fue el más amado. Muchas de las veces aquellos hijos que mamá no esperaba han sido los que han tenido mayor amor de la madre, justamente por ese sentimiento de culpa que no estaba esperado. Entonces, no necesariamente un hijo no deseado es el más rechazado, para nada. Ojo, y si es que así fuera, entonces vamos a tratar de sanar primeramente a la persona y sanar a la familia esa situación, ese malestar que hubo cuando esta persona ya dio sus primeros palpitaciones en el vientre de mamá. Si no fuiste planeado, pues hay que preguntar eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba la familia? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de mamá? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de papá? Si ya estaban casados, si se conocían de hace mucho tiempo, si había una relación fructífera entre los dos. Entonces, si fue rechazado o aunque no hayan sido unos cuantos segundos, eso es importantísimo. Hay veces que las mamitas, por el impacto que reciben de que fueron están embarazadas, a veces se asustan. Esos pequeños segundos son los que a veces marcan también en la información del niño que ya está en su vientre.
Por eso es importantísimo de que nosotros sepamos cómo realmente fue la experiencia de mamá cuando se supo estaba embarazada de nosotros. Averiguar si intentaron de pronto abortarte, porque las situaciones económicas, los problemas sociales, las vergüenzas familiares, muchas de las veces conlleva a tener este tipo de intenciones. Si es que fuiste producto de una aventura o de pronto de una violación, etcétera, sea lo que sea, pero estás aquí y eso es lo grandioso. Así haya sido producto de una violación o de una aventura, tú tienes que potencializar tu vida, tú tienes que mirar tu vida con infinito amor. Tú estás aquí, te dieron la oportunidad para que seas algo grandioso, porque ya lo eres. Aquellos niños hiperactivos que se conozcan las circunstancias, por qué fueron, cómo fueron concebidos. Miren, en alguna ocasión vino una mamita a la consulta y me dice, yo no sé, dice, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Las profesoras se quejan, en la casa nunca está quieto, siempre está para un lado, siempre está para el otro. En la escuela la profesora dice que no le puede controlar porque se mueve constantemente. Y preguntaba directamente a ella y le pregunto, cuéntame, ¿cómo fue tus primeros 3 meses de embarazo? Ella se asusta y me dice, caray, yo andaba por un lado, por el otro, y en verdad, yo no sabía qué hacer más para entretenerme, no sabía cómo quitarme ese estrés que para mí fue sorprendente al saber que yo me estaba embarazada. Entonces yo le respondo, pues muy bien, ahí tienes la respuesta porque tu hijo es tan hiperactivo. Si tú empiezas a hacer una sanación, ahora ustedes pueden manejar muchísimas terapias. Yo les sugerí la semana anterior que hagamos el Ho'oponopono en este momento a este niño. Directamente mirándole a los ojos podemos hacer un Ho'oponopono y estas situaciones empezarán a ser cambiadas. Preguntas al árbol genealógico como mis padres deseaban niño o niña, porque recuerden ustedes que vivimos en sociedades machistas o en sociedades extremadamente feministas y de pronto la cultura o la ancestrabilidad siempre está esperando un niño. Entonces, de pronto nos sale una niña y por eso son las circunstancias que les ponemos a las niñas nombres masculinos, como vamos a decir Marcela, voy a decir otro nombre, Fernanda. Aquí tienen la explicación. Entonces, también tenemos que hacer una pequeña sanación en este tipo de situaciones. ¿Por qué me llamo como el abuelo? Muchas de las veces yo conozco una familia que todos sus hijos, absolutamente todos, 8 hijos de esta persona, llevan su nombre, el nombre del padre. Él se llama Luis y todos sus hijos tienen de nombre Luis, Luis Fernando, Luis Antonio, José Luis, y las hijas igual, Luisa Lorena, Luisa Fernanda, y así. Entonces, ¿qué nos dice? Que este señor tiene una situación que sanar con las mujeres, tiene un concepto diferenciado de que hay problemas cuando nacen mujeres. Hay que hacer terapia, hay que hacer sanación. Es importante sanar a la familia, pero como les digo también, hay que potencializar los momentos de dicha. De pronto, las hijas fueron la mayor satisfacción para este señor. De pronto, las hijas fueron las más fructíferas, sea prosperidad, felicidad. No veamos solamente el tema de prosperidad, porque cuando usted esté evidenciando mucha prosperidad es porque hubo atrás muchísima carencia. Es importantísimo también ver los otros aspectos que ha vivido esta familia, si es que fueron felices, si es que estuvieron juntos en los momentos difíciles, si es que se apoyaron. Todas esas cosas también se tienen que tomar en cuenta, no únicamente la parte adversa. Hay que considerar si mi fecha de nacimiento coincide exactamente con algún suceso familiar, de pronto un matrimonio, de pronto una gran celebración, de pronto una defunción, pero así también nosotros podemos considerar si es que en la familia, por ejemplo, en mi fecha de nacimiento, alguien compró una hacienda o una finca o una casa, un departamento o compraron un auto. Hay que considerar todas estas cosas, potencializan realmente la vida de nosotros. Si es que el embarazo de mamá, ¿cómo fue? ¿Cómo nací? Si nací con parto natural o nací mediante una cesárea. Si es que el parto de mi madre fue, llamémosle tranquilo, en el sentido de que no hubo mayores reacciones físicas, hormonales, o si es que mi madre de pronto tuvo muchísimo dolor al dar a luz,
Todas esas cosas, importantísimo. Si es que mi padre estuvo presente cuando yo nací, si es que mis abuelos estuvieron de acuerdo en que mi madre me tenga como hijo, y cosas de estas es importante que nosotros consideremos. Cómo realmente estaba mi mamá, mi papá, si es que estaban ellos de pronto viviendo una separación y yo vengo a ser un hijo de la solución, un hijo de la unión, un hijo de la salvación. Todas estas cosas, ver si es que mamá estaba feliz, si es que mamá estaba enamorada de papá, si es que papá amaba mucho a mi mamá, por eso yo nací. Toda esta información es fundamental en el momento de hacer un estudio de transgeneracional. Sí me amamantaron, porque muchas mamacitas, lamentablemente por alimentación, por problemas emocionales, por problemas hormonales, no pueden alimentar a sus hijos. Entonces, esta parte también es importantísimo si es que el niño fue amamantado, durante qué tiempo, hasta qué edad me amamantaron, o si de pronto no pude tomar la leche materna y tuve que tomar la leche de fórmula. Todas estas cosas, o si de pronto tuve madre sustituta, para que me amamante. Todas esas cosas son importantísimos en el momento que nosotros hagamos el estudio, porque esto marcará cómo van a estar las relaciones de mi persona con los demás. Esto marcará qué éxito tendré a nivel laboral. Esto marcará si es que tendré éxito en los negocios, en las relaciones, en el matrimonio y todas esas otras circunstancias que nos presentan en nuestro día a día. Si es que mi fecha de nacimiento o mi cumpleaños se celebra algo grandioso, de pronto para el planeta, por ejemplo, la llegada a la Luna, si es que se lanzó algún satélite importante para la humanidad, o si de pronto un campeonato de la selección de fútbol que tan alegremente ponen a los pueblos, una celebración mayoritaria, cuando algún atleta logra algo grandioso en una olimpiada o algo similar, y de pronto una gran fiesta, o si es que yo nazco en una de las festividades de mi localidad. Esas cosas son muy, muy importantes que hay que considerarlas, porque entonces eso también dirá qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en nuestro día a día. Hay personas que sufren algunas patologías y entonces este tipo de eventos nos da la razón o encontramos el origen de problemas. Vamos a decir, si algún niño enferma constantemente, de pronto en ese día hubo alguna tristeza a nivel nacional o a nivel de todas las ciudades donde nosotros residimos. No quiero puntualizar mayor cosa sobre estos temas porque ya iremos analizando poco a poco. ¿Quién cuidaba de mí cuando yo era pequeño? De pronto estuve al cuidado de los hermanos, de pronto estuve al cuidado del empleado únicamente, de pronto tuve la suerte de que me criaran mis abuelos o mi madre estuvo a cargo constantemente de mí. Todas estas cosas son importantísimas para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo de sus actividades, como les digo, profesionales, laborales, de relaciones, de éxito en los negocios, de éxito en el día a día. ¿Qué lugar ocupo entre mis hermanos? De pronto soy el último, de pronto soy el primero, de pronto, como muchas de las veces, soy el hijo sándwich. Caramba, soy el segundo hijo de 3 hijos. Todas esas cosas marcan definitivamente nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Qué diferencia de edad existen entre mis hermanos y yo? De pronto, mamá y papá tuvieron algunas dificultades y no lograron tener hijos inmediatamente. Observemos también a qué edad tuvieron esos hijos. Observemos también qué diferencia de edad tengo yo entre mis hermanos, porque aquí puede haber vacíos y que muchas de las veces papá y mamá se los guardan muy en silencio. Puede haber habido abortos, que ellos se quedan en silencio y aunque no lo creamos, esos abortos marcan nuestra vida. Aquí tenemos un ejemplo de un hermano totalmente grande, joven todo él, pero también tiene hermanos que son consecutivos, 2 pequeños, y luego tiene 2 que están todavía están, el uno al menos en brazos, y la niña está todavía pequeñita. Aquí podemos ver que hay vacíos entre los hermanos. Si es que yo tuve en mi infancia una mascota, porque ustedes dirán muchas de las veces, ¿por qué una persona tiene alergia a las mascotas? Pues aquí podemos encontrar las soluciones. De pronto cuando fui niña y me arrebataron de mis brazos mi mascota o un perrito, o de pronto tuve algún animalito. Eso es importantísimo que nosotros observemos, porque de pronto mi madre rechazaba, no le gustaba algún animal y yo tenía
esa afinidad con mis animalitos y me quitaron. Entonces eso puede desarrollar incluso alergias, porque está relacionada con los miedos que tienen los padres, está relacionada con trabas que tenemos con respecto a los animalitos. Entonces es importante que nosotros observemos qué situación, cómo fue nuestra niñez, si es que tuvimos o no tuvimos relaciones con las mascotas, o de pronto en el edificio donde yo vivía no nos permitían tener mascotas, o de pronto el departamento donde yo vivía era tan pequeño que imposible que viva una mascota. ¿Cómo fue la relación con mis hermanos? Si es que yo me divertía jugando con mis hermanos, o de pronto yo era el juguete de mis hermanos. Eso también habría que observar. ¿Cómo está la relación con los hermanos? O si de pronto tenía yo hermanos agresores, si de pronto yo tenía hermanos violentos que peleaban constantemente conmigo. Todo eso marcará la personalidad del niño y después, posterior, el adulto. Si es que yo fui el consentido o si es que hubo otros consentidos en el caso de los niños son últimos en las familias. Entonces, todas esas cosas es importantísimo que nosotros observemos detenidamente. Cuando fui niño, es que mis padres me motivaron, me abrazaron, estuvieron pendientes de mis triunfos, estuvieron pendientes para motivarme en todos los momentos que yo de pronto participaba en algún espectáculo deportivo, si es que yo estaba sonriente, si es que yo era un niño dormilón, si es que comía demasiado, todas esas cosas tenemos que observar, cómo mis padres me motivaban, si es que por obvias razones yo quería practicar uno u otro deporte, todas estas cosas tenemos que considerarlos porque aquí está lo que ha marcado nuestra personalidad. Si es que así también nosotros veremos cómo va a ser nuestra relación con nuestros hijos. Si yo tuve un padre motivador, entonces yo también puedo ser un padre motivador. Si es que yo de pronto enfermaba, ¿quién me estaba cuidando? ¿Quién estaba atento a mi persona? Si es que alguien, por obvias razones, yo me enfermaba, entonces hay que ver quién me mimaba, quién estaba pendiente de mí, quién me cuidaba entre sus brazos. ¿Cómo me educaron mis padres? Si es que ellos estuvieron pendientes de mis tareas, si es que me enseñaban con amor o si es que me enseñaban con firmeza. No quiere decir esto también que haya tenido yo un padre grosero. Puede haber casos de padres que son violentos en el momento de la enseñanza a sus padres, pero es importante que nosotros observemos por qué mi padre es violento. No solamente juzgarle, tú eres así, tú eres un grosero, tú eres un agresor. Hay alguna situación que está ahí atrás. No podemos juzgar, sino observar con infinito amor qué es lo que sucedió en sus vidas y por eso está Él también enseñándome de la misma manera. De pronto, si es que yo tuve una madre amorosa que incluso me ayudaba a dibujar mis letras, mis primeros números. En todas estas situaciones es importante que nosotros observemos detalladamente cómo fue la manifestación de nuestros padres en nuestra educación. Y veremos después las profesiones que reparan. Este será el tema de nuestro siguiente capítulo. Gracias por hoy.